A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel en su edición del 23 de octubre del año 2025. El título hoy es el siguiente: ¿es real o fingida tanta incapacidad? ¿Es real o fingida tanta incapacidad? ¿A qué me refiero? Ha habido en los últimos años varios autores que han escrito libros sobre un tema que en México molesta tocarlo: el tema de la estupidez humana. Agrego humana para, vamos a decir, a ser más claro, pero los animales no son estúpidos, pues, ¿no? El tema de la estupidez. Ya alguna vez di cuenta de unos 2 libros donde se habla de la historia de la estupidez, etcétera, etcétera. Gracias a amigos que saben de mis intereses, me acaban hace poco de recomendar un libro que se llama, vamos a ver, que les recomiendo a los que estén interesados en este tema. Es un libro que se llama Nuevo elogio del imbécil. El autor es un italiano, Pino Aprile, signore Pino Aprile. Repito el título: Nuevo elogio del imbécil. El libro, la verdad, es un libro muy serio, no es un libro de pachanga, es un libro muy serio que vale la pena leerlo, particularmente en estos tiempos donde lo que abunda es la ignorancia. Y no crean ustedes, no piensen, perdón, que ignorancia es ofensa. Ignorancia no tiene nada que ver con ser pendejo, no, son cosas completamente diferentes. La ignorancia es ausencia de conocimiento. Un ignorante es una persona como yo que ignora este o aquel tema o aquella área del conocimiento científico. Por eso yo les pediría que cuando alguien les señala que ustedes son ignorantes, no se enojen. Procuren llenar ese vacío de conocimiento para dejar de ser en ese tema ignorantes. Muy bien. El problema de la estupidez, para no decir en buen español, así siendo muy castizos, diríamos, el tema de la pendejez, ¿verdad? Pero a algunos les molesta, o sea, hay una serie de palabras en el vocabulario del castellano, de palabras que se oyen fuerte, pero es por los prejuicios que tenemos nosotros. La pendejez es una cualidad que habla de que no nos gira la chompeta, pues vamos a ponerlo de esa manera. En los últimos años, y quizá de una manera más clara en estos 2 gobiernos, se ha evidenciado en los que integran el gabinete alrededor del gobernante y los responsables de ciertas áreas que, si bien no están en el primer círculo, pero que estarían en el segundo círculo, una buena cantidad de los legisladores del partido en el poder y también de legisladores de otros partidos, ¿verdad?, que por azares del destino o por lo que sea están como diputados o senadores. La ignorancia o la estupidez les brota. O sea, nomás rasca uno tantito y sale ahí. Y eso es muy peligroso porque si esta persona fuere un particular y que emite opiniones cuando está jugando dominó, no pasaría de esos 4 jugadores. O que si pontifica en su casa con la familia, no pasaría de ahí. Pero cuando esa persona
es secretario, subsecretario o jefe de una oficina cercana a la gobernante o anteriormente al gobernante, o es secretario, lo que guste usted, sus opiniones tienen un peso diferente a si fuera un particular, un ciudadano común y corriente. Y ahí es donde la estupidez juega su papel destructor en la vida de un país como México. ¿Quién no ha visto los videos de algunos legisladores, o para hacer la diferencia, que gustan hacer estos que no conocen el masculino inclusivo, legisladores o legisladoras, ¿verdad?, decir una serie de barbaridades y en vez de preocuparnos nos carcajeamos? Tomamos a burla lo que debería ser tomado con una seriedad extrema. Ante esa situación, es válido preguntar, ¿es real o es fingida esa incapacidad? ¿O es verdadera? ¿O es inventada, es actuada? Esa cantidad casi infinita de pendejez de este legislador, de aquel dirigente de partido político, de aquel asesor del gobernante, etcétera. Es que llega un momento en que dice uno, y esta expresión la deben haber ustedes escuchado en múltiples ocasiones, y dicen, es que no puede ser tan pendejo ese. Sí puede. Y no solo sí puede, lo es. Pues ese señor incide en los destinos del país con su voto en el Senado o en diputados. Incide con su asesoría o sus opiniones en el oído de la anticientífica o al frente de una secretaría o de una dependencia no adscrita dentro de una secretaría. Ese es el gran problema hoy, no solo en el gobierno mexicano. Cuando ustedes veían a Evo Morales, que era presidente, Diosito querido, dicen, no es posible. Algún pecado deben de haber cometido los cholos, las cholitas ahí en Bolivia. Pero luego cuando aparece el señor Pedro Castillo, Dios, dice uno, no, ¿qué hicieron eso, señor? Ahí estuvo asentado el imperio inca. ¿Por qué les mandas como gobernante a un señor como ese? Y el sombrero, Dios mío querido. Y luego tenemos a Daniel Ortega, a Díaz Canel. Y en México, pues dice uno, ¿qué pecado han cometido los veracruzanos para haber tenido y votado a favor de este pervertido y desviado de Cuitláhuac García? Y luego por Rocío Nale, que no se roba sola porque no se puede. Y luego en Puebla. Señores, ¿qué no les bastaba ver el aspecto, la cara de Barbosa? Y votaron por él. Y luego Armenta. Y luego así nos vamos aquí, por acá, por allá, por acá, el más allá. Y dice uno, ¿será acaso que no hay de otra? ¿Será acaso que Morena, en esa manipulación que hace de la población, candidatea o designa como candidatos, perdonen por la expresión en francés del sur, a puro pendejo extremo? Cuauhtémoc Blanco, dice uno, a Delfín en el Estado de México, pero ¿qué hicieron? Yo entiendo que el grupo Atlacomulco sobrevivió 70, 80 o más años, pero pues uno que otro de los políticos de Atlacomulco más o menos la levantaban. Pero esta mujer, Dios querido, no. Y así, pues. Entonces, dice uno, ¿es real o fingida su incapacidad? Y debo reconocer que es real. No hay la menor intención. Ahora amanecí con ganas de verme pendejo. No. Ese es su estado natural.
y lo dicen con gusto, suben a la tribuna. Recuerdo una diputada de Morena ya hace algunos años, no sé qué temas estaba tratando, y sube esta diputada de Morena, y dice, ¿y sabe qué? Y Max Weber, pues en ese momento soltaron la carcajada, no pocos, que pues ignorantes ven, pero habían escuchado algo de un señor Max Weber, y se empezó a reír, aquello en silencio, por favor. Y luego dijo ella, es que así me lo escribieron. ¿Eso les da a usted una idea del nivel de los diputados de tómbola de Morena? Ahora, ¿por qué Morena escoge a ese tipo de candidatos? Porque no le representan ningún peligro, ninguna amenaza a la hora de votar. Estamos pues ante una situación donde la característica principal de buena parte de nuestra clase política es no otra que la pendejez, que la estupidez. Y eso no se corrige ni volviendo a nacer estas personas. En términos generales, eso es lo que hay con los políticos. Pero ahora, ¿qué hay con los ciudadanos? Porque es fácil echarle la culpa a esas recuas de los legisladores, de los políticos profesionales. Pero ojo, ¿por qué están ahí en esos puestos? ¿Por qué llegaron a ese puesto de elección popular? Por los ciudadanos. Y que en no pocas ocasiones son más pendejos que aquellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿En cabeza de quién cabe que conociendo el desastre que tienen en la Ciudad de México los funcionarios y gobernantes de Morena, porque ya llevan gobernando aquí, son 28 años, y siguen votando por ellos? Dios querido, ¿quién es peor? ¿Aquel que se postula a X puesto o lo postula a su partido, Morena? ¿O el ciudadano que no analiza, ni puede, ni le interesa? Sí, por Morena y punto. Y eso se repite en un estado y en otro. ¿Por qué la gente después del desastre de Barbosa votó por Armenta? Pues nomás véanle la cara al pobre. Abre la boca y la riega. En Veracruz, Cuitlao, aquí ahora la señora Nale. Es decir, es evidente que algo hay. Morelos, pues un estado con cierto nivel educativo, etcétera, votando por Cuauhtémoc Blanco, primero de presidente y luego de gobernador. Me parece frasco en escafé, no tiene buchi. Veracruz, Cuitláhuac García. Dice uno, no. Evidentemente aquí algo no casa. En esas condiciones, pues, vale la pena leer algo sobre la estupidez humana, para que quede claro o para la expresión. Su historia, su importancia, qué significa en las sociedades modernas la estupidez. Y es una enfermedad que se expande en las sociedades hasta llegar a niveles que dice uno, este país peligra. Lo que hay hoy de la gente negándose a reconocer el carácter de asesinos de Hamás desde hace 30 o 40 años, el de Hezbollah, y resulta que son los héroes para los buena onditas. Para este grupo social de los AGTB, AB, XY, alfa, beta, iota, delta, etcétera, Palestina libre, todos, y los trans, y los trons, y lo que sea. Pero los señores se hacen tarugos porque saben que si ponen un pie en Gaza les cortan la cabeza, porque el Islam condena
automáticamente a los homosexuales masculinos y femeninos. Pero ¿cómo obvian eso? ¿Cómo es posible que estén apoyando esas bandas de asesinos? ¿Qué nos dice esto? Que la estupidez no solo está concentrada en los políticos, está concentrada también en los ciudadanos. Y hay ejemplos que rayan en, no sé si sea en la locura. En Ciudad Universitaria, el campus principal de la UNAM, hay la Facultad de Filosofía y Letras, donde está ubicado un auditorio de nombre ilustre, el Auditorio Justo Sierra, un gran educador en México. Prácticamente hace 30 años este grupo de delincuentes, marihuanos, traficantes, lo que gusten ustedes. ¿Cómo es posible que la comunidad universitaria, que opina de todo, no se atreve a opinar de esa situación? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y eso redunda en una complicidad y protección para esos delincuentes. ¿Por qué no protestan por el muladar que es el campus universitario en algunas de sus áreas? ¿Por qué no protestan por los narcotraficantes que venden de todo allá en los frontones? Es decir, no se vale nomás echarle la culpa a la Junta de Gobierno, al señor rector, y vamos, y porque nos felicitamos porque una universitaria es candidata y vole babosadas. Se ufana ahora de la obra de gobierno que está haciendo la anticientífica este señor Lomelí, o quién sé cómo se apellida, un gordito así, fifirichito. Señores, el problema de la estupidez, por no decir más feo, no respeta barreras socioeconómicas, culturales, educativas, políticas, empresariales, para nada. Es quizá la gran enfermedad del siglo XXI, porque personas con esa debilidad, vamos a ponerlo de alguna manera, han copado posiciones fundamentales en el desarrollo de los países. ¿Cómo es posible que los cubanos hayan ido preparando para el momento en que iba a morir Hugo Chávez a Nicolás Maduro, un individuo cuya única destreza era manejar un autobús urbano? Entonces dice uno, ¿no es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Los argentinos votando una y otra vez y clamando por esta señora que, al igual que la Nale, no se roba sola porque es imposible, o la pareja junto con su señor esposo que ya falleció y es viuda, la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y los argentinos, y cómo que debe sacarla de la cárcel, hombre, porque está injustamente presa, dice uno. Por eso, entre los rancheros hay un dicho que dice: el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Pregunten qué es la coyunda. Creo que es lo que une las cabezas de los bueyes en las labores cuando se juntan y se hace la yunta. Entonces, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Es decir, están felices. Entonces, ¿ante qué estamos, pues? Ante una situación peligrosa en extremo en lo que se refiere a la gobernación en todos sus rincones. El gobernante del Ejecutivo Federal, de los ejecutivos estatales y municipales, de los funcionarios de alto nivel que tienen poder político, etcétera, etcétera.
En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues al menos informarnos para detectar esa enfermedad, dónde se encuentra y señalar a los estúpidos, señalarlos o hacerles preguntas para ver qué contestan. Pero las más de las veces no contestan. Han visto ustedes a la anticientífica, eso que lo conteste fulano, y va a venir mengano, y el clásico ejemplo era López, tengo otros datos. Es la estupidez en la posición más importante de la estructura del poder en México. Y lo ocupó ayer una persona que le brotaba esa cualidad y a la anticientífica no interpreta mal las rancheras. Al ver eso, ¿qué explica que muchos millones o cientos de miles de ciudadanos babeen ante ella? ¿Acaso nomás son los 6,200 pesos? Pienso que hay algo más. La manipulación tan efectiva, la amenaza de quitarles ese apoyo, pero también que esos adultos mayores también padecen esa enfermedad de la estupidez, para no ofenderlos y decirles más feo. Ese es México, señores. No le busquemos otra razón. Así es nuestra clase política. Escúchelos. Escucha a esta muchacha que lo mejor que ha hecho es enseñar su código postal cuando andaba moviendo el bote para llamar al voto a favor de López Obrador. Andy, que es el mero dueño de ese partido, que también, para robar, para hacer negocios, mis respetos, número uno. Pero para lo demás, pues nomás véanle la cara al pobre. ¿verdad? A donde volteen, está ahí floreciente la estupidez. Por eso lean este libro, hombre, se van a entretener. Ahorita les repito el nombre. De el señor Pino Aprile. Entonces, búsquenlo, no sé si pueda estar en el Péndulo o en el Sótano, en una de esas dos librerías podría estar. Pino Aprile, nuevo elogio del imbécil. Léanlo. No los va a cambiar, no va a incidir usted en designar personas inteligentes para puestos de elección popular, pero al menos se va a dar cuenta del daño que hace hoy en el mundo, no nomás en un país determinado, la estupidez al frente de posiciones de poder, de gobiernos, de entidades científicas, de universidades, etcétera, etcétera. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que el tema, lejos de incomodarlos, les haya parecido interesante. Es importante entender estas cosas porque tienen que ver con las decisiones que se toman en el gobierno o al frente del Estado mexicano. Vale la pena, pues, tratar de entender los orígenes, qué explica esos niveles de estupidez, ¿verdad? Y para que llegado el momento de emitir el voto, dentro de 2 años, el 27, o en algunas, creo que son 2 elecciones para Congreso local el año próximo, y luego de ahí a la presidencial en el año 2030. Eso es lo que yo puedo decirles respecto a esta cualidad tan socorrida entre nuestra clase política que podríamos calificarla o expresarla de esta manera. Qué gusto, cómo se regodean cuando exhiben esa cualidad, el ser pendejo.